Hola amigo mío, espero te encuentres y continúes súper bien. En este capítulo vamos a hacer un ejercicio en lo que respecta a las fuerzas magnéticas y campo magnético, que es lo que hemos venido reforzando en estas últimas clases. Entonces vamos con la clase. Muy bien, entonces el ejercicio nos dice lo siguiente. Un alambre largo que conduce una corriente de 4.50 amperios forma dos dobleces a 90 grados. Primer doblez, segundo doblez. La parte flexionada del alambre pasa a través de un campo magnético uniforme de 2.40 teslas. El campo magnético es la zona azul, dirigido como en la figura. O sea, es un punto, quiere decir que el campo viene saliendo. Cuando es X, recuerden que está entrando, y cuando es punto, recuerden que está saliendo. Imaginemos como una flecha. Si vemos una flecha, lo vemos por este lado, se va a ver un punto, y si lo vemos por este lado, se va a ver una X. Bien, ahora dice dirigido como la figura y confinado en una región limitada del espacio, que es la zona del cuadro azul. Calcule la magnitud y la dirección de la fuerza que el campo magnético ejerce sobre el alambre. Entonces, para este ejercicio vamos a definir lo que van a ser tres segmentos para dar una buena solución. Tenemos un segmento A, un segmento B y un segmento C. Bien, entonces el segmento A lo vamos a denominar como X. El segmento B lo conocemos, sabemos que es 30 centímetros. Entonces A va a ser X, B va a ser igual a 30 centímetros. Y C va a ser igual a lo que sería 60 centímetros, que es todo lo que tenemos acá, menos X. 60 centímetros menos X. Vemos que está en centímetros, vamos a pasarlo a metros de una vez. Nos quedaría 0.3 metros. Y 0.6 metros menos X. Bien, como vemos en la figura, se muestra la fuerza magnética que aplica a cada segmento del alambre, donde el ángulo en cada caso es 90 grados. La fuerza magnética total sobre el alambre es el vector resultante de la suma de las fuerzas que actúan en cada segmento del alambre. Necesitamos encontrar las fuerzas respectivas. Vamos a hacer uso de la ley de la mano derecha. Entonces vemos que la corriente va hacia allá, entonces la corriente, como este vector, iría hacia allá. Vemos que el campo magnético viene entrando, quiere decir que lo tendríamos así. Entonces vemos que el campo magnético viene entrando, saliendo de la hoja, o sea, así, quiere decir que la fuerza magnética viene hacia abajo. Lo vemos otra vez. Corriente, campo magnético, fuerza magnética. Para la primera componente. Entonces aquí tendríamos que esta va a ser hacia abajo, es la fuerza de A. Ahora en el caso de B tendríamos la dirección de la corriente, viene el campo magnético, nuevamente viene saliendo, tendríamos así, o sea que la componente de la fuerza viene hacia este lado. Vemos aquí corriente, campo magnético hacia este lado. Y en este caso vemos que sería similar a este, entonces la fuerza magnética de este vendría hacia abajo, para que sea un poco más entendible. Muy bien, para hallar la fuerza magnética vamos a utilizar la fórmula de la fuerza magnética, que definíamos en capítulos anteriores como la fuerza magnética es igual a corriente por la longitud por el campo magnético multiplicado por, entonces en este caso aquí habría un producto cruz que hace referencia al seno del ángulo entre los dos vectores, ángulo de seno de phi. Donde la fuerza, pues sabemos que la fuerza magnética, le tenemos aquí la corriente y la magnitud del campo magnético. Estas son magnitudes. Muy bien, entonces vamos a aplicar nuestra respectiva fórmula para cada segmento. Entonces para el segmento A tendríamos que F, la fuerza, en A sería igual a, entonces tendríamos la corriente, la conocemos que es constante, es 4.5 amperios, multiplicado por la longitud en A, sabemos que es X, multiplicado por el campo magnético, la magnitud del campo magnético, que la conocemos que es 0.24 teslas, y el seno de phi, en ese caso el seno del ángulo entre el campo magnético y la longitud. En este caso serían 90 grados, pues el campo magnético viene así, saliendo, y vemos que la longitud tiene esta dirección. Tendríamos así, donde habrían 90 grados. Bien, sabemos que el seno de 90 grados es 1. Ahora dejémosla ahí, vamos con la fuerza en el segmento B. La fuerza en el segmento B sería igual a 4.5 amperios multiplicado por el segmento que lo conocemos que es 30 centímetros, o sea 0.3 metros, multiplicado por 0.24 teslas y por el seno del ángulo respectivo. En ese caso vemos que también serían 90 grados, pues vendría así,
y el otro sería saliendo 90 grados, que me daría 1. Bien, y ahora calculemos la componente C. La componente C nuevamente tendríamos 4.5 amperios. En este caso, lo que sería el segmento C me vale 0.6 metros menos X multiplicado por 0.24 teslas y por el ángulo que también sería respectivamente seno de 90 grados, que me daría 1, pues también está perpendicular al campo magnético 90 grados. Muy bien, en este caso podemos eliminar este que está acá, que me daría 1, y tenemos entonces lo siguiente: la componente de lo que sería el campo, de lo que sería la fuerza en esta componente ya la conocemos, pero nos falta calcular lo de esta y lo de esta. Al ver que aquí tenemos la componente en Y, pues sabemos que esto está si estuviera en un plano XY, conocemos la fuerza en la componente Y, que sería F de B. Pero F de A y F de C aún no lo conocemos, pues tenemos unas incógnitas de X. Bien, entonces primero vamos a calcular este valor. Hacemos uso de la calculadora. 4.5 amperios por 0.3 metros por 0.24 teslas me daría 0.324 newtons. Bien, y ahora vamos con las otras dos. Tenemos entonces que Fx va a ser igual a la suma de la componente A más la suma de la componente C, teniendo así que F de A nos daría 4.5 amperios multiplicado por X multiplicado por 0.24 teslas más la componente en C, 4.5 amperios multiplicado por 0.6 metros menos X por 0.24 teslas. Entonces vamos a multiplicar 4.5 por 0.24, nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos igual a, lo pasamos acá, 1.08 amperios tesla por X más, entonces nuevamente multiplicamos acá 4.5 amperios por 0.24. Bueno, esta componente vamos a pasarla aquí abajo para que no se nos vaya a perder. Bien, continuemos. Entonces tenemos acá más, nuevamente 1.08 amperios, y ahora acá vamos a multiplicar por esta componente y por esta componente. Entonces me va a quedar por 0.6 metros y me va a quedar menos lo mismo, 1.08 amperios tesla, aquí es amperios tesla, no lo olvidemos, amperios tesla por X. Entonces vemos que aquí tenemos 1.08 amperios por X y menos 1.08 amperios teslas por X, lo cual podemos proceder a cancelarlo, teniendo así que la componente en X de la fuerza magnética nos quedaría como 1.08 amperio tesla multiplicado por 0.6 metros, que son las unidades de newtons, lo cual nos daría 0.648 newtons. Ya conocemos las componentes en Y, recordemos que FB es la única componente que tenemos en Y, por lo tanto podemos proceder a encontrar la fuerza total. Entonces la fuerza total va a ser igual a la raíz de cada una de las componentes. En X tendríamos 0.648 newtons al cuadrado más, aquí tenemos en la componente Y, 0.324 newtons al cuadrado, para lo cual nos daría un resultado de 0.724 newtons. Y ahora me dice que debo encontrar la magnitud y ahora la dirección de la fuerza que el campo magnético ejerce sobre el alambre. Entonces vamos a encontrar el ángulo conociendo las componentes en X y en Y. Recordemos que para esta fórmula se utiliza lo siguiente: θ es igual a tangente a la menos 1 de Y sobre X, teniendo así que Y sobre X va a ser igual a tangente a la menos 1 de 0.324, los newtons se cancelan con los otros newtons, 0.648, para lo cual me daría un ángulo de 63.43 grados. Y esta sería la solución del ejercicio. Muy bien, amigo mío, entonces espero que esto te haya servido mucho, que ojalá lo puedas seguir aplicando y puedas seguir ejercitando tu cerebro con esos ejercicios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que no se te pase ninguna notificación de nuestro curso de física.